Cordial saludo para todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez y en este video vengo a mencionar algo importante y es lo siguiente. El pasado 29 de julio de este año publiqué un video especial por los 100 suscriptores en mi canal sobre métodos de demostración. En el último slide dije que si este video alcanzaba los 10 likes, subía la solución a los ejercicios en otro video. Entonces, efectivamente, como ven, aquí tenemos que el video cumplió la meta de los 10 likes. Entonces, por esa razón, vamos a hacer este video explicando la solución a los ejercicios que dejé propuestos en el video anterior. Y de una vez vamos a aclarar una fe de ratas de uno de los ejercicios que propuse también. Entonces, sin más, vamos allá y entonces vamos a usar, vamos a presentar de nuevo los ejercicios. Entonces, dejamos el primero como demostración directa. Demuestre que la suma de dos números impares da como resultado un número impar. Entonces nos dicen la suma de dos números impares resulta en un número par. Pues inicialmente el video decía que da como resultado un número impar, pero yo lo corregí aquí en la presentación y en el video anterior, en un comentario hice la aclaración como fe de ratas que realmente este es el enunciado correcto. Entonces, eso es lo que vamos ahora a resolver. Entonces, empezamos con la hipótesis, siendo que si existe un x igual a 2k más 1, ¿sí? O sea, x es impar, ¿sí? X es impar. Tal que X pertenece al conjunto de los números enteros, es decir, los Z. Y también tenemos un Y igual a 2J más 1. O sea que Y también es impar. Tal que Y, no, no es Y ni es Z, es K y J. Disculpen, K y J. K y J, o sea, aquí es K y acá es J. O sea, este número J y este número K, ¿sí? KJ, pertenecen al conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces, X más Y es igual a 2K más 1 más 2J más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a realizar la suma. Entonces recuerden que según la teoría en álgebra estamos trabajando polinomios. Entonces estos términos son monomios, sí, pero a su vez también son polinomios. Y vamos a hacer una reducción de términos semejantes. Vamos a simplificar esta suma y vamos a ordenar en orden alfabético, de forma ascendente. Entonces tenemos que uno y uno se pueden sumar, ¿sí? Entonces, 1 más 1, 2. Entonces tenemos que esa suma va a ser 2J
más 2k más 2, ¿sí? Y de esta expresión nosotros podemos factorizar el 2 porque es un factor común, ¿sí? Entonces, pues, traemos el 2 y este va a multiplicar a j, a k y a 1, ¿sí? Entonces, como j más k más 1 pertenece a los enteros, ¿sí? Porque eh, la hipótesis nos dice que j y k pertenecen a los enteros, ¿sí? Entonces, esto viene de acá, de la hipótesis. Entonces, nombramos un n que va a ser igual a j más k más 1, donde n también pertenece al conjunto de los enteros. Finalmente, entonces tenemos esto, que x más y va a ser igual a 2 veces n, ¿sí? Porque como ven, n es igual a j más k más 1, que es esto mismo acá, ¿sí? Entonces, esta n va a ser esta n también. Entonces, por lo tanto, x más y es par, ¿sí? Entonces, ya hemos demostrado que la suma de dos números impares, x y y, da como resultado un número x más y par, ¿sí? O sea, este x más y lo habríamos podido expresar como m, ¿sí? O s, ¿sí? O sea, usando notaciones con letras o literales. Igual lo podemos dejar así, no hay problema. Entonces ya hemos finalizado la demostración. Entonces seguimos con eh, el ejercicio de la demostración indirecta, ¿sí? Entonces nos dice, demuestre que si x es un número irracional, 1 sobre x también lo es. Entonces aquí, ¿qué debemos hacer? Entonces acá lo que debemos hacer es que esta es la hipótesis, ¿no? Sí, esto que tenemos acá. Esto lo vamos a negar, ¿sí? Entonces vamos, y esto también lo vamos a negar, que es la tesis. O sea, la hipótesis es lo que tenemos acá. Si x es un número irracional y la tesis es lo que tenemos después. 1 sobre x también es un número irracional. Entonces, vamos a arrancar suponiendo que x, no digo, vamos a seguir con la suposición de si 1 sobre x es racional, o sea, porque estaríamos negando la tesis. Vamos a partir de la tesis, o sea, de la negación de la tesis, para llegar a la negación de la hipótesis, porque esto es equivalente a lo que vimos anteriormente de una demostración directa, ¿sí? Cuando demostramos que pues, la tesis es verdad y la hipótesis también, pues así demostramos que, que está correcto.
Entonces, si 1 sobre x es racional, ¿sí? Entonces, tendremos que 1 sobre x va a ser igual a la razón entre p y q, donde p y q son, son números que pertenecen a los enteros y q es distinto de 0, ¿sí? O sea, no puede ser 0 q porque estaríamos ante una indeterminación de esa fracción racional, ¿sí? O sea, la fracción es, un número racional es una fracción, entonces es una razón entre dos números enteros, como lo notamos aquí. Entonces, también vemos que pues 1 sobre x no puede ser 0. ¿Y por qué no puede ser 0? Porque si nosotros cancelamos, o más bien multiplicamos a ambos lados de la... Supongamos que 1 entre x es 0. Entonces, multiplicamos a ambos lados de la igualdad, entre comillas, por x. Entonces se nos va a cancelar acá. Esta es x en el lado izquierdo. Y pues nos va a quedar que 0 por x pues va a ser 0. Pero 1 igual a 0 no puede ser porque esto no es verdad. Entonces esto sería una contradicción. ¿Sí? Entonces, en ese orden, tenemos que seguir eh, con que P debe ser distinto de 0 también, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Entonces, tenemos que encontrar una equivalencia entre 1 sobre x y x. Entonces, 1 sobre x es la inversa de x. Entonces, la inversa de 1 sobre x pues va a ser x, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos plantear? Entonces, tenemos esta manera de hacerlo, que es usando propiedades aritméticas y algebraicas. Entonces, suponemos que x es igual a 1 entre x. Y nosotros, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Bueno, pues podemos hacer simplificar esta fracción que vemos aquí que está un poco compleja, pero no se asusten. Se ve así, pero realmente no, o sea, se puede simplificar. Entonces esto es como si estuviera dividido entre 1. Entonces aquí podemos usar el sanduchito o la ley de la oreja, como ustedes lo quieran llamar. Entonces aquí lo que tenemos es que uno, o sea, vamos a tener producto de extremos, x por 1 entre 1 por 1, que es producto de medios, y esto pues es igual a x efectivamente, ¿sí? Entonces, por esa razón, x es igual a 1 entre 1 entre x, o sea, la inversa de 1 entre x es x. Y bueno, vamos aquí a regresar a aquí a esta forma que teníamos, porque esto nos va a servir, de acuerdo a la hipótesis, si aquí tenemos que 1 entre x es igual a p entre q, no, que si 1 entre x es racional. Entonces de aquí podemos decir que
tenemos que 1 entre P entre Q, ¿sí? Porque 1 entre X es P entre Q, ¿sí? Por la hipótesis. Y entonces aquí sí hacemos el sanduchito, la ley de la oreja, lo seguimos desarrollando de esa manera. Entonces, producto de extremos, entonces sería Q por 1 es entre P por 1. Pero sabemos que el 1 es el módulo del producto, entonces lo podemos eh, cancelar. Y lo cancelamos y nos va a quedar Q entre P. ¿Sí? Por eso es que era necesario que P sea distinto de 0 para que no caigamos en otra indeterminación. Y como vemos, X se puede representar como una fracción de dos números enteros, tal que P es distinto de 0. Por lo tanto, podemos concluir que X es racional, ¿sí? Y X es racional, no es más que la negación de la hipótesis, ¿sí? Entonces hemos demostrado de forma indirecta que pues la implicación eh, está bien, es correcta. Entonces ya hemos demostrado que sí, que está bien. Entonces así finaliza nuestra demostración. Y bueno, ya por último y no menos importante, entonces seguimos con el tercer, último caso de demostraciones que habíamos explicado en el video anterior, que era sobre demostración por reducción al absurdo. Entonces, dejamos como ejercicio, eh, demuestre que la suma de un número irracional y un número racional es un número irracional. Entonces aquí debemos empezar suponiendo que R, o sea, tenemos un número R que es racional, ¿sí? Tenemos un número R racional, un otro número I que es irracional, ¿sí? Por la hipótesis, ¿sí? Entonces tenemos el número irracional va acá, el número racional va acá, ¿sí? Entonces, eh, y, y bueno, entonces tenemos otro número S que va a ser la suma de R más I, ¿sí? Pero ese número es racional, ¿sí? Entonces, luego de eso tenemos que, o sea, S va a ser igual a una fracción T entre U, donde T y U pertenecen a los enteros eh, y U pertenece, y U es distinto de 0, ¿sí? U que está en el denominador. También tenemos que R, como es un racional, R va a ser igual a P entre Q, donde P, Q pertenecen conjunto de los enteros y Q va a ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto,
si nosotros aquí en esta ecuación, pues restamos a ambos lados R, pues se nos va a cancelar en el lado derecho, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Para que la igualdad no se nos altere, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces vamos a restar R a ambos lados. Entonces se va a cancelar el lado derecho y nos va a quedar que aquí en el lado izquierdo solo también lo podemos expresar como la suma entre un número positivo con un número negativo, ¿sí? Esto va a ser igual a I, que es el irracional, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces, vamos a tener que como S es igual a T entre U, ¿sí? R va a ser igual a P entre Q, entonces vamos a tener esta suma entre números racionales. Entonces, eh, esto es lo mismo em, que esto, ¿no? Y entonces, esto nos va a llevar a que entonces hacemos la resta entre fracciones y usamos los mismos principios que en la suma. Hacemos eh, lo que se conoce como la carita feliz, ¿sí? Multiplicamos el numerador que esté de la primera fracción por el denominador de la segunda, que es q, y también multiplicamos el denominador de la primera fracción por el denominador, digo, el numerador de la segunda fracción, que es p, y en el denominador iría el producto entre los dos denominadores, ¿sí? Entonces sería t por q, o bueno, q por t, hablamos en orden alfabético, q por t, menos p por u, sobre q por u. Esto va a ser igual a i. Y como ven, el numerador pues también se puede representar como otro número entero, al igual que el denominador, donde q, eh, donde q por u, quiero decir, debe ser distinto de cero. Entonces, esto que tenemos acá, eh, pues nos va a llevar a la conclusión de que i es racional, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, en, pues en la, en la hipótesis nosotros habíamos supuesto que I es irracional, ¿sí? Es decir, acá esto pues no nos va a llevar a una contradicción, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, eh, I es irracional, ¿sí? Y debe ser irracional, no hay de otra. Para que toda la demostración sea verdad, pues y debe ser irracional. Bueno, entonces eso ha sido por ahora todo. Este ha sido el final de las demostraciones, bueno, de los ejercicios que había asignado en el video anterior.
Si tienen alguna duda sobre estas soluciones, por favor, déjenla en sus comentarios que yo estaré revisando y estaré respondiendo a la mayor brevedad posible. No olviden, por favor, eh, dejar su maravilloso pulgar arriba, compartir este video con quien pueda necesitarlo o con quien ustedes quieran. Esto me sirve para que me conozcan como profesor y también que conozcan el canal educativo sobre matemáticas, física y otras cosas. Entonces, por favor, les pido que también activen su campana si ya están suscritos para recibir notificaciones de más contenido. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, por favor, para que puedan recibir estos contenidos que son muy valiosos para la comunidad. Entonces, más, les deseo un feliz año 2025 lleno de mucha paz, amor, prosperidad y sobre todo muchísimo aprendizaje y mucha educación, sobre todo en matemáticas. Y bueno, fue un placer haber hecho este video para ustedes. Les deseo muchos éxitos. Chao.